Padre nuestro que estás en los cielos, bendito seas por la eternidad. Te damos gracias por el privilegio de permitir que junto a mis hermanos estudiemos tu verdad y profundicemos en el entendimiento de tu palabra. Amado Dios, te rogamos que al estudiar este precioso tema nos ilumines con tu sabiduría y abra nuestro corazón a tu revelación. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe para comprender y vivir en plenitud la verdad que encontramos en ti. Prepáranos, oh Señor, para recibir y aplicar tu enseñanza en nuestras vidas, para que podamos reflejar tu luz y amor en todo lo que hacemos. Bendice a tus hijos, mi Señor, nombre por nombre, en el lugar en donde se encuentren. No tenemos méritos para llegar hacia ti, pero confiamos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Todo te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué haría usted si un amigo le anuncia una noticia que cambiará su visión sobre la vida? Este amigo vive lejos y es muy conocido por su sabiduría y también por su sinceridad. Y decide no solamente hablar sobre esa sabiduría, sino que también decide venir a vivir contigo y demostrarlo con sus acciones diarias. Su vida misma se convierte en una manifestación de lo que él mismo le ha revelado. Incluso no viene con las manos vacías, sino que le trae hermosos regalos para transformar su vida. ¿Qué haría usted? Este tipo de transformación y revelación que anuncia el verso es lo hermoso, mi querido hermano. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice el libro de San Juan capítulo 1, versículo 14. El verbo es Cristo. Jesús es la palabra divina hecha carne. Es el amigo, es el hermano que vino de lejos y nos trajo grandes regalos. ¿Sabes cuáles son esos grandes regalos? La gracia y la verdad. Pero no solamente vino para hablar de la verdad y de la gracia, sino que vino para vivir entre nosotros. Su vida y enseñanza no fueron solamente palabras, sino que fue la manifestación viviente de la gloria de Dios. Entonces, así como el amigo que demuestra su sabiduría a través de su vida, Jesús no solo comunicó el mensaje divino, sino que lo encarnó, ofreciendo una revelación tangible del carácter de Dios. Entonces pregúntate, ¿qué significa que Jesús trajera y viviera la verdad y nos regalara su gracia y estuviera entre nosotros? El tema se titula Abundancia de verdad. Mis hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Sean todos bienvenidos al estudio de la Biblia. La primera pregunta que vamos a desarrollar es muy importante. ¿Qué nos dice la primera interrogante? ¿Cómo debería afectar la comprensión divina a nuestra vida diaria? ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta primera pregunta? Vamos a estudiar Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. A ver, ¿por qué el título de la lección dice abundancia de verdad? Siempre comenzamos por el título, ¿verdad? Y para entender la pregunta,
tenemos que partir del verso inicial, en donde Juan, el apóstol amado, haría una declaración extraordinaria a todo el mundo. Él presentaría a Jesús diciendo: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso dice Juan capítulo 1, versículo 14. El verso presenta dos palabras muy interesantes, mi hermano. Obsérvalo bien. Verbo y carne. Verbo que proviene del griego logos, que significa palabra o mensaje, y carne, que proviene del griego sarx. El versículo entonces nos dice que el verbo logos fue hecho carne o sarx. El mensaje sería que Dios se hizo hombre en Cristo, ¿verdad? Juan está presentando a Jesús con un término con el cual tanto judíos como gentiles estaban muy bien familiarizados. Si vemos el verso número 1 del mismo capítulo, encontramos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero ¿cuál principio? La eternidad, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver que el Verbo dejó su lugar privilegiado al lado del Padre. ¿Y para qué lo hizo? Porque quiso humillarse para vivir entre nosotros. Jesús era el Verbo quien se manifestaba como yo soy. Cristo le dijo a Abraham: yo soy Jehová. Luego dijo: yo soy el que soy. Y después le dijo a Moisés: yo soy Jehová. Y cuando se hizo hombre, Jesús, el Salvador, Emmanuel, el gran pastor, así se llamaba el Señor. Incluso en el Nuevo Testamento, Cristo seguía diciendo: yo soy. ¿Qué dicen estos versos? Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Incluso cuando lo arrestaron, el Señor preguntó: ¿a quién buscan? A Jesús, le dijeron ellos. ¿Y qué respondió el Señor? Yo soy, dijo. Entonces, era Jesús quien estaba con su pueblo desde el principio en que el hombre fue creado. Estuvo en medio de su pueblo. Era el tabernáculo en persona. El mismo Jesús dijo que era Él quien estaba con su pueblo en el desierto. Es por eso que le decía a sus hermanos: si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Así dice Juan capítulo 5, versículo 46. Juan, mi querido hermano, escribía de una manera muy didáctica, tanto para gentiles como también para judíos. A los griegos o a los gentiles, porque no conocían a Dios. Para los griegos, usted sabe que los dioses eran, para ellos, Zeus y otros. O sea que sus dioses, para ellos, eran superhombres. Pero no eran nada comparado con el verbo o el logos que ellos conocían. Entonces, Juan dice a los pensadores griegos: el logos que ustedes conocen, que hizo y ordenó el universo, fue hecho carne. A ellos les dijo: el verbo fue hecho carne. Es decir, a los griegos, Juan les dice:
el Verbo se ha encarnado. Y a los judíos, porque a pesar de tener un conocimiento muy alto sobre Dios, se les hacía muy complicado aceptar que el gran Dios revelado en el Antiguo Testamento pudiera tomar la forma humana. Juan le dijo entonces a los pensadores judíos, la palabra de Dios fue hecha carne y es Jesús. Eso les dijo. O sea, Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Jesús se acercó a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. ¿Ve? El apóstol Juan dice hasta hoy, Dios se ha acercado a nosotros en Jesús. Él ha venido a buscarnos. El apóstol le dijo, nosotros somos testigos, nosotros lo hemos visto. El apóstol decía que Jesús, a quien Juan Bautista había bautizado, era el Verbo hecho carne. ¿Qué más dijo Juan? Juan dijo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué bonito, hermanos! Nuestro Señor Jesucristo, el Señor, no vino con las manos vacías. Y esta es una muy buena noticia. El Señor trajo dos extraordinarios, lindos y grandiosos regalos. ¿Qué dice el verso? Jesús vino lleno de gracia y verdad. Y cuando el verso dice lleno, es porque lo trajo todo. Es una abundancia, ¿no es cierto? El Señor trajo toda su divinidad, su gracia y toda su verdad. Es extraordinario, hermanos. Entonces, la expresión más general de la gran verdad es que aquel verbo que existía desde la eternidad se encarnó en el vientre de una mujer para nacer como hombre, de carne y hueso como usted y yo. El verbo se hizo carne. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, dice Lucas, capítulo 1, versículo 35. El Altísimo te cubrirá, dice el versículo. Es decir, que Jesús no fue engendrado por hombre alguno. El Señor no fue engendrado por un pecador, así como fuimos engendrados usted y yo. ¿Qué más dice el verso? El santo ser. Es decir, ese ser es divino, sin naturaleza pecaminosa, sin tendencias al mal. Mira, mi hermano, la encarnación es parte del misterio eterno, más grande del plan de salvación. En la encarnación, Jesús no perdió su divinidad y tampoco perdió su humanidad con la resurrección, ¿no es cierto? Jesús fue totalmente divino y totalmente humano, sin naturaleza pecaminosa. No te vayas a olvidar. Eso tienes que mentalizarte. Dios y hombre al mismo tiempo. Él no eran dos personas, no, sino que tenía dos naturalezas dentro de una persona. La unión de la naturaleza divina con la humana sin pecado y perfecto es una de las verdades más preciosas y más misteriosas del plan de redención. Y de ella habla el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 6 cuando dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Como ya sabemos quién es el verbo hecho carne,
ahora vayamos a la interrogante. ¿Qué dicen los versos? Vamos a leerlos en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¿De qué habla Pablo aquí? Pablo está hablando del comportamiento y el carácter y también de la sabiduría, ¿no es cierto? Pablo invita a no vivir como aquellos que viven confundidos por las doctrinas falsas. ¿Te das cuenta? Pablo habla del comportamiento, porque la comprensión divina debe llevarnos a cambiar nuestra forma de vivir, abandonando las prácticas y actitudes que reflejan la ignorancia y la dureza de corazón, y adoptando un comportamiento que esté acorde con los principios de Dios. Es por eso la importancia, mi hermano, de aceptar a Jesús con naturaleza divina, ¿no es cierto? Porque así vino, sin naturaleza pecaminosa. Y también Pablo nos habla del carácter, que es la renovación o la transformación de nuestra mente a través de la comprensión divina. Es el Espíritu Santo quien transforma nuestro carácter, haciendo que reflejemos el carácter de Jesús con un corazón y una actitud que muestran amor, compasión y también integridad. Y sabiduría, también dice Pablo, que es muy importante para nosotros. La sabiduría también nos muestra el verso, porque la comprensión divina ilumina nuestro entendimiento y nos provee de sabiduría para tomar decisiones sensatas y vivir de una manera que honre a Dios y nos conecte más estrechamente con Él. Entonces, mi hermano, la comprensión divina tiene que impactar nuestro comportamiento, tiene que moldear nuestro carácter y proporcionar sabiduría para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces es de preguntarse, ¿quiénes necesitan ser renovados? ¿Sabes quiénes? Aquellos que aceptan que son pecadores por naturaleza. ¿Por qué se encarnó Jesús? Para salvar precisamente a aquellos que reconocen que son pecadores de nacimiento. Y Él vino para salvarnos del terrible pecado. ¿A quién vino a buscar entonces el Señor? El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue Cristo quien impartió solamente el conocimiento que podía ser aprovechado, de acuerdo a nuestras capacidades. Entonces, mi afán como creyente debe ser siempre la meditación en Jesús, predicarlo, obedecerle y hacer su voluntad en acción de gracias por lo que hizo por mí, que siendo pecador, mostró su amor viniendo a morir en la cruz. Todo, mi hermano, debo consultarle a Jesús. Debo imitarlo, sabiendo que nada bueno tengo, pero en Él lo puedo todo. Y esto es hermoso, ¿no es cierto? Así que tenemos que seguir conociendo a Jesús. Solamente conociendo a profundidad a Jesús podemos amarlo. ¿Cuál sería la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Cómo debería afectar la comprensión divina nuestra vida diaria? Transformando el comportamiento, renovando nuestra mente y corazón, acercándonos a Dios y obedeciendo su ley. Pregunta número 2. Estamos estudiando la lección número 16, que lleva por título Abundancia de verdad. ¿Qué doble acción ejerce Dios sobre sus hijos?
sobrepasando todo entendimiento. ¿Qué vamos a estudiar? Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Qué hermosos versos. ¿Cómo es Dios? Dios es santo, justo y recto. Dios es amor, Dios es eterno. Entonces, ¿cómo fue creado el hombre? Fue creado a imagen y a semejanza de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuál era la semejanza de Adán entonces? Adán era santo, justo, recto, pero con vida condicional, y fue creado con el principio del amor. El amor es el principio que es la base del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. Y este amor debe ser entretejido en la vida del cristiano. Es decir, Adán tenía la capacidad de resistir a la tentación y el engaño de Satanás. ¿Y cómo quedó el hombre con el pecado? Injusto, torcido, deshonesto, lleno de odio. Allí conoció que tenía que morir, se hizo mortal. El hombre fue pecador por naturaleza, y el principio del amor con la cual fue creado fue reemplazado por el principio del egoísmo. Las facultades del alma fueron paralizadas, la mente fue oscurecida y la voluntad fue pervertida. El hombre, mi hermano, se convirtió en morada de Satanás. El diablo dominó al hombre. La naturaleza pecaminosa se apoderó de la mente y la corrompió. ¿Y hasta cuándo morará la naturaleza pecaminosa en el pecador? ¿Sabes hasta cuándo? Hasta cuando venga Cristo en su segunda venida y transforme el cuerpo corrupto en incorruptible. ¿Se da cuenta? ¿Cómo lo sabemos? Porque así lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 al 54. Y vamos a leerlo, pero en la versión Dios habla hoy de la Biblia. Pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Entonces, mi hermano, jamás pensemos que por el hecho de estar congregando ya estamos libres del pecado. Podemos dejar de pecar con Jesús. Claro que podemos hacerlo. Por ejemplo, mira, si antes te gustaba el alcohol, ahora lo aborreces. Entonces, con Cristo y por el poder del Espíritu Santo has vencido. ¿Qué más? Si en tu viejo hombre te gustaba fumar, con Jesús has vencido ese pecado. Ahora odias el cigarro. Y así hay un montón de ejemplos. Todo es con Cristo. Ahora pon atención aquí. ¿Qué pasa si te descuidas en orar? ¿Qué sucede si descuidas la comunión con Dios? Basta que te descuides un poquito para que le des entrada al maligno, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, esa naturaleza pecaminosa que está subyugada se despierta y caemos nuevamente en pecado. Y eso lo dice magistralmente la hermana White. Observa bien este verso. Pon atención aquí a este párrafo de la hermana White. No podemos decir yo no tengo pecado hasta que este cuerpo vil sea cambiado y transformado a la semejanza de su cuerpo divino. Entonces, hermano, es a partir del pecado que cada ser humano nace con tendencias al mal. Y es a partir del pecado que tenemos dos reinos. Pero ¿cuáles son esos dos reinos? Uno es el reino de Dios y el otro es el reino de Satanás. También tenemos dos leyes.
¿Cuáles son esas leyes? La ley de Dios y la ley de Satanás. ¿Qué más? Tenemos dos principios. Uno es el principio de Dios, que es el amor, y el otro que es el principio de Satanás, que es el egoísmo. Hay dos pueblos también. Uno es el pueblo de Dios y el otro es el pueblo de Satanás. También hay 2 días de adoración. El sábado, que es establecido y santificado por Dios, y el otro es el domingo, establecido por Satanás. Ve, mi hermano. Entonces, tú tienes que decidir cuál de los dos vas a seguir. Entonces, fíjate, fue a partir del pecado que el hombre se volvió esclavo de Satanás. Y es a partir de allí que necesita de un Salvador, porque por sí mismo es incapaz de salvarse. La hermana White dice, por cierto, no tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás, pero cuando deseamos ser libertados del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen los dictados de la voluntad en cumplimiento de la voluntad de Dios. Acuérdate que Satanás, antes de ser diablo, fue querubín, ¿no es cierto? Así lo encontramos en Ezequiel capítulo 28. Por tanto, es superior a nosotros. Entonces, para ser libertados del pecado, tenemos que clamar a un ser superior a nosotros, incluso superior al engañador, para que nos libre de ese mal. Ese libertador se llama Jesús. Dios en su infinita misericordia daría una oportunidad al ser humano. Les daré un corazón nuevo y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Así dijo el Señor en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Hoy, mis queridos hermanos, tenemos una gran necesidad de ser liberados del pecado. Y solamente Jesús puede salvarnos de ese mal. Pero esa salvación llega con clamor y ruego. Esa salvación llega cuando abrimos la puerta de nuestro corazón para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Entonces llega la transformación y la obra del Señor en el pecador arrepentido comienza a hacerse una realidad. Leamos nuevamente los versos de Filipenses capítulo 4, versículo 7. Pero en la versión de la Biblia, Dios habla hoy, que dice lo siguiente. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. ¿De qué está hablando el verso aquí? El verso habla de dos grandes promesas de Dios. De paz y protección. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esta paz es profunda, trascendental y calma las ansiedades, proveyendo tranquilidad en medio de las dificultades. Y protección porque con la paz Dios nos guarda, Dios nos protege. El Señor protege nuestros corazones y pensamientos y actúa como una defensa, preservando nuestra estabilidad de todo el ser en Cristo Jesús, de manera que nuestras preocupaciones no nos abrumen. Entonces, mi hermano, Dios ejerce paz y protección sobre sus hijos, sobrepasando todo entendimiento. Pero, ¿qué debo hacer para que Dios cuide mi corazón y mis pensamientos? Primero, tengo que saber que Dios ha establecido un plan de salvación para mi vida. Así lo registra 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Y el plan de salvación se inicia con el llamado, que es escuchar el mensaje de salvación, es conocer a Dios. Creemos en Jesús,
reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, como sustituto, como garante, como representante, como nuestro abogado, como nuestro ejemplo, como nuestro Padre. ¿Y sabes cuál es lo más hermoso, hermanos? Lo aceptamos como nuestro Señor y Rey. Luego viene la justificación, que es confiar en Dios, en la cual somos perdonados y bautizados por el Espíritu Santo. Es decir, somos salvos por gracia. Todo es con humildad y fe. Ahora, sin arrepentimiento no hay perdón. Sin perdón no hay salvación. Y sin salvación no hay vida eterna, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hay entonces? No hay salvación, hay muerte eterna. En la justificación por la fe adquirimos nuestro derecho al cielo. Todo perdón de Dios es por los méritos de la sangre de Cristo. Nada es nuestro, mi hermano. Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios. Y lo que obra su justificación, dice la hermana White. Es a partir de ese momento que se inicia la regeneración o la transformación, que es precisamente regenerar todo el ser, cuerpo, alma y espíritu. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Esos tres elementos serán resucitados y transformados para la vida eterna. El cuerpo será transformado en nuevo cuerpo, completo, sin enfermedades ni defectos, tal cual lo fue en el Edén. Mira, el ejemplo práctico es, si tú mueres sin una pierna, resucitarás con tu pierna. Si mueres faltándote un ojo, resucitarás con tus ojos. Eso es lo bonito, ¿no es cierto? El alma mostrará un carácter glorioso y perfecto. ¿Y qué sucederá con el espíritu? El espíritu será un espíritu de paz, de tranquilidad, de gozo, de amor, de bondad. La transformación entonces significa nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, nace el amor a la justicia y a la ley de Dios. Somos leales a nuestro Redentor. El amor a Dios conlleva hacer lo bueno porque es bueno. Entonces, con la obra del Espíritu Santo, vivimos en santificación, que es el proceso de crecimiento espiritual, que es vivir con Jesús y obedecerle. La santificación es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. En la santificación, mi querido amigo, somos liberados del poder del pecado. Es allí donde la naturaleza pecaminosa es subyugada, o sea, es dominada por el Espíritu Santo. En la santificación somos amigos de Jesús y vivimos apartados del mal. Entonces, la santificación es nuestra idoneidad para el cielo, en donde el Espíritu Santo escribe los 10 mandamientos en nuestro corazón. Esa obra inicia en nosotros y el carácter es transformado y perfeccionado. Este proceso dura toda la vida. ¿Ve? Un principio activo y viviente, entretejido en la vida cotidiana, requiere que nuestros hábitos en el comer, beber y vestir sean tales que aseguren la conservación de la salud física, mental y moral, de modo que podamos presentar al Señor nuestros cuerpos, no como una ofrenda corrompida por hábitos cerrados, sino como un sacrificio santo y agradable. Eso dice la hermana White. Estamos hablando de la reforma pro salud, ¿no es cierto? O sea, todo tiene que ser transformado. Si antes éramos intemperantes, nos gustaba comer demasiado, cuando estás con Cristo, mi hermano, eso cambia. Convierte la intemperancia en temperancia. Y finalmente viene la glorificación o la redención, que es la parte final del plan de salvación.
y está estrechamente vinculada con la segunda venida de Jesús, en la cual los siervos de Dios serán completamente libres del pecado y sus efectos quedarán en nada y vivirán en la presencia plena y eterna de Dios. La glorificación entonces es la manifestación completa de la justicia de Dios. Los creyentes glorificados son confirmados en su estado de justicia y pureza, y el pecado y el mal serán finalmente erradicados. En la glorificación se produce la entrada en el reino de Dios. Los redimidos vivirán en la nueva tierra y el nuevo cielo. Así lo registra Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 4, donde no habrá más muerte, no habrá más llanto, clamor ni dolor. Será un estado de perfección y plenitud en la presencia de Dios. En conclusión, mi hermano, los redimidos alcanzan el estado original antes del pecado, tal cual lo fueron Adán y Eva. Así que, anímate, mi querido amigo. Anímate, mi hermano. Sigue adelante, porque Dios cumplirá con su promesa. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué doble acción ejerce sobre sus hijos, sobrepasando todo entendimiento? La paz y la protección, mi querido hermano. Pregunta número 3. ¿En quién solo se encuentra la comprensión completa? ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículos del 2 al 3? Para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas las riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Eso dice la palabra de Dios. A ver, ¿cuáles son los atributos de Dios? Dios es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente, ¿no es cierto? Omnisciente porque lo conoce todo, el pasado, el presente y el futuro. Omnipresente porque está presente en todo lugar. No es que el Señor esté dividido en varias partes, no. Él está presente en todo lugar. Y omnipotente porque todo lo puede. Y el rey David lo decía. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender, decía en Salmos capítulo 139, versículo 6. Ahora, los atributos morales de Dios también son 3. ¿Cuáles son esos atributos morales? Dios es santo, es justo y recto y es amor. Son estos atributos que a la luz que irradia del Calvario nos llenaban de temor respetuoso y nos resultan hermosos y atractivos. Ahora, el verso propone 2 elementos fundamentales que son inmensas riquezas de Dios. ¿Cuáles son esos 2 elementos? Sabiduría y conocimiento. Todo viene de Dios, pero vamos a distinguir estos elementos desde 3 puntos de vista. Primero, desde el punto de vista de la sabiduría de Dios. Segundo, desde el punto de vista del creyente de Dios. Y tercero, desde el punto de vista del mundo. Sabiduría en términos divinos es un atributo de Dios. Es un tesoro tan duradero como la eternidad. La sabiduría le pertenece a Dios. Solo Él es sabio. ¿Cómo la manifestó al mundo entonces? ¿Sabes cómo? Por medio de Jesús. Así lo dice Romanos capítulo 16, versículo 27. Ese don es de Dios. Es de Cristo, que se expresa en el carácter y es la educación más alta de todas. La hermana White dice, esta educación es la llave que abrirá los portales de la ciudad celestial. Entonces, Dios quiere que todos aquellos que vengan a Cristo tengan este conocimiento. ¿Y cómo es la sabiduría para el hombre de Dios? La sabiduría es una combinación de varios elementos: conocimiento, entendimiento,
en el cual se incluye también el discernimiento, la capacidad de pensar, la experiencia, la diligencia, la sagacidad. Así lo vemos en Proverbios capítulo 14, versículos 15 y 18. Y también juicio recto. Todo se basa en la obediencia y el amor. Es decir, es el grado más alto del conocimiento. Y todo lo da Dios, porque a Él le pertenece. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, dice Proverbios. Capítulo 2, versículo 6. Solo que muchas veces, siendo creyentes de fe, nos inclinamos por sabiduría que no es de Dios. Y es allí donde comenzamos a distorsionar la verdad genuina y comenzamos a rebelarnos contra nuestro Creador. Entonces nos desviamos del camino de Dios y caemos en desobediencia e inventamos y aceptamos falsas doctrinas. Y así sucesivamente. Entonces Deuteronomio capítulo 32, versículo 6 nos va a dar una reprensión. Y así pagas al Señor, pueblo tonto y sin sabiduría. ¿Acaso no es tu Padre, tu Criador, el que te hizo y te formó? Ahora, si vemos las sabidurías del mundo, vamos a concluir que es todo lo opuesto a la sabiduría de Dios. Es decir, es desobediencia, es rebelión contra Dios, es actuar contra Dios, es actuar con orgullo, con soberbia, con egoísmo. Por ejemplo, la teoría de la evolución, la búsqueda de nueva vida en otros planetas y así tantas doctrinas que hay. Entonces, la palabra de Dios va a calificar de insensatos a estos que dicen ser sabios, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 19 y 20. Entonces, fíjate, la sabiduría implica mayor conocimiento y profundidad de entendimiento. Es que son estos dos elementos que van a aportar la sensatez y claridad de juicio, que son los que la caracterizan. ¿Cómo fortalece el entendimiento a la sabiduría? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuándo una persona obedece los 10 mandamientos? Cuando sabe que es correcto o incorrecto. Cuando sabe que es correcto, ¿no es cierto? Entonces, ese proceder es sabio. Pero si entiende de verdad la razón del mandato, el propósito que persigue y los beneficios que le otorga, su firme determinación de continuar en ese proceder sabio se va a ver fortalecida en gran manera. Por eso que Proverbios capítulo 14, versículo 33 dice, en el corazón de los entendidos mora la sabiduría, pero los necios ni siquiera la conocen. Es que sabe, mi hermano, el entendimiento llega por medio del conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay entendimiento, ¿no es cierto? Es decir, donde hay acción, hay una reacción. Por eso que los versos dicen de Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en toda riqueza de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Pablo estaba muy preocupado por los débiles de fe, por el desconsuelo y el desánimo. Que Pablo entendía que el desánimo y la tristeza pueden debilitar a las personas, haciéndolas vulnerables a influencias negativas. Su objetivo era preparar a las personas para enfrentar dificultades con confianza y estar listas para asumir desafíos importantes. Segundo, por falta de entendimiento sobre su salvación. Los creyentes cuestionaban si estaban viviendo verdaderamente la vida cristiana. Ellos tenían dudas. El carácter de Dios, mi hermano, solo puede ser comprendido mediante la revelación del Espíritu Santo. De lo contrario, permanece como un misterio. Pablo se preocupaba por la falta de unidad en la iglesia, entendiendo que ésta se basa tanto en el amor como en la verdad de Dios. Pablo deseaba que los creyentes conocieran a Jesús de verdad, ya que solo Él une en amor. Pablo, mi hermano,
con firmeza rechazaba la falsa sabiduría y afirmaba que rebelarse contra Dios y su ley es ir contra la verdadera sabiduría. Entonces, Pablo preparaba a los hermanos para que enfrentaran situaciones difíciles con confianza, para que estuvieran aptas para acciones mayores, como sus acciones. Por ejemplo, la rebelión en el Edén fue un desafío a la sabiduría de Dios. Y cuando el hombre pecó, esa sabiduría quedó oculta y se constituyó en un secreto sagrado. Esa sabiduría solamente se entregaba a siervos fieles que vivían en comunión con Dios. Así también fueron entregadas las promesas que les hizo. Jesús fue prefigurado y simbolizado en el pacto de la ley con Israel, lo que incluía su sacerdocio y sacrificio. Además, mi hermano, el Señor se anunciaba en innumerables profecías y visiones que señalaba dicho secreto sagrado. Ese secreto sagrado se reveló después de 4000 años cuando vino el Señor Jesucristo, cuando nació. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad, dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. A eso vino Cristo. Cristo vino a demostrar el valor de los principios divinos por medio de la revelación de su poder para regenerar a la especie humana. Vino a enseñar cómo se deben desarrollar y aplicar esos principios. O sea que el Señor vino a educarnos, mi querido hermano. Entonces, no te olvides, la sabiduría es relativa, nunca es absoluta en el ser humano, pero la sabiduría de Dios no tiene límites. El ser humano puede alcanzar un grado limitado de sabiduría por sus propios esfuerzos. ¿Y qué es lo que hace el mundo, cierto? Pero los hijos de Dios utilizan la sabiduría de Dios como un don entregado por el Señor Jesucristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿En quién solo se encuentra la comprensión completa? Se encuentra en Dios, mi hermano, en el Señor Jesucristo. Pregunta número 4. Estamos estudiando la lección número 16, que lleva por título Abundancia de verdad. ¿Qué importante consejo dio el apóstol Pedro en las Escrituras? Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. ¿Qué aconseja Pedro? El apóstol aconseja a vivir una nueva vida en Cristo, a prepararse mentalmente, a actuar con inteligencia, a tener dominio propio y poner nuestras esperanzas totalmente en Jesús. El verso presenta 3 actos. Primero dice, ceñir los lomos del entendimiento. Ceñir los lomos es una metáfora, ¿no es cierto?, que significa prepararse para la acción, estar listo para actuar. Es que en tiempo de Pedro, los soldados se ceñían los lomos de sus túnicas para tener mayor movilidad y estar listos para la batalla. Pero además de ser una metáfora, Pedro dice que debo vivir de la manera en que Dios quiere, no como yo quiero. Esto significa que tengo que estar mentalmente preparado y alerta, con una disposición para actuar con claridad y determinación en la vida cristiana. Segundo, el verso dice ser sobrios. ¿Qué es la sobriedad? La sobriedad no solamente se refiere a evitar el alcohol, sino a tener un control sobre nuestros pensamientos, emociones y acciones. Es estar conscientes de nuestra realidad espiritual y vivir de acuerdo a ella. Es una actitud, mi hermano, de autocontrol y disciplina, tanto mental como espiritual. Es mantenerse libre de excesos, es no caer en arrogancia, es no caer en pensar que todo lo sé y ya no necesito saber más. Es estar equilibrados en el pensamiento y la conducta,
evitando precisamente la autosuficiencia y el descontrol. También significa deshacerse de la forma negligente de pensar, que es razonar y reflexionar sobre la mente bajo control. Es decir, significa controlar lo que pienso y controlar mis decisiones. ¿Te das cuenta? Tercero, el verso dice esperar completamente en la gracia, que es tener una esperanza plena en la gracia futura que está revelada cuando venga Jesús. Hermano querido, la única forma en que podemos estar parados frente a Jesús en su día glorioso será por el favor inmerecido que nos da y nos dará en aquel día. La gracia es el amor inmerecido de Dios, que es un regalo. Eso es lo que dice el verso de Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Entonces, mi hermano, el apóstol llama a someterse a Dios a plenitud. El apóstol llama a vivir en santidad, en ayuno, oración y ruego, en la lectura de la palabra de Dios, en obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios, sabiendo que todo es obra del Espíritu Santo. Aquel que con espíritu dócil y sincero estudia la palabra de Dios para comprender sus verdades, se pondrá en contacto con su autor. Y a menos que sea su propia decisión, no tiene límite las posibilidades de su desarrollo. Eso dice el Señor. ¿Sabes? El estudio de la palabra de Dios con un espíritu humilde y sincero busca siempre comprender las verdades de Jesús y establece una conexión profunda con Dios. Dios es el autor de la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, esta conexión puede llevar a un desarrollo espiritual ilimitado. Claro, siempre y cuando la persona no imponga límites a sí misma. Dicho en otras palabras, al estudiar la Biblia con una actitud abierta y receptiva, se puede experimentar un crecimiento espiritual continuo y significativo. Y eso es lo hermoso. Antes de estudiar la Biblia, es necesario reconocer que no somos sabios. Por tanto, tenemos que pedir la dirección divina y el entendimiento de las grandes verdades de Jesús. Entonces, mi hermano, Pedro nos insta a vivir en santidad, a estar siempre listos para servir a Dios y defender la causa del Evangelio, controlando nuestros pensamientos y emociones y confiando plenamente en la gracia de Dios, sabiendo que somos peregrinos y nuestra vida terrenal es un viaje. Por tanto, debemos estar siempre vigilantes y listos para lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces pregúntate, ¿qué áreas de mi vida necesitan ser ceñidas para estar listas y servir a Dios? Eso tenemos que preguntarnos. Tenemos que identificar las áreas en las cuales el Señor nos va a transformar. Eso es lo que debemos hacer, mi hermano, en ayuno, oración y ruego. Vamos a la respuesta. Qué importante consejo dio el apóstol Pedro en las Escrituras. Pedro aconsejó actuar con inteligencia y dominio propio. Pregunta número 5. ¿Qué deseaba lograr al escribir a los creyentes? Sigamos leyendo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. A ver, el verso habla de retroalimentación bíblica, de retroalimentación educativa, ¿verdad, hermanos? Ya te diste cuenta, ¿no es cierto? Pedro menciona que el objetivo principal era refrescar la fe de los creyentes, protegerlos del error
y animarlos a perseverar en su seguimiento a Jesús, especialmente a la luz de la promesa de la segunda venida de Cristo. Es decir, que Pedro ilustra que debe haber una retroalimentación en los temas de estudio dentro de la iglesia para mantener vivo el conocimiento de la palabra de Dios. Su intención era reforzar la fe y la vigilancia entre los creyentes, especialmente en un contexto en el que algunos estaban siendo influenciados por falsos maestros, por doctrinas falsas y dudas sobre la segunda venida de Jesús. ¿Cuál es el alimento espiritual? Es la palabra de Dios. Entonces, cada creyente está llamado a retroalimentar a las almas y escoger los temas que sean de importancia en el crecimiento espiritual. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1, pero en la versión Dios habla hoy, que dice lo siguiente: esta es, queridos hermanos, la segunda carta que les escribo. En las dos he querido, con mis consejos, hacerlos pensar rectamente. ¿En qué consiste esta retroalimentación? Primero, en enseñanza y corrección. Se basa en las escrituras para corregir errores y enseñar a otros sobre cómo vivir una vida que sea fiel a los principios bíblicos. Segundo, para recordar las enseñanzas de los profetas y apóstoles. Pedro quería que los creyentes recordaran las enseñanzas transmitidas por los profetas del Antiguo Testamento y por los apóstoles de Jesús. Tercero, era brindar apoyo y aliento. Es decir, se proporciona para animar y fortalecer la fe mediante promesas y ejemplos bíblicos. Y cuarto, discernimiento espiritual, que se ofrece para ayudar a discernir y entender mejor la voluntad de Dios en su vida y en situaciones específicas. ¿Qué más? Para prevenir el error. El apóstol estaba preocupado que los creyentes pudieran ser llevados por falsas enseñanzas y perder de vista la verdadera esperanza del evangelio. Por eso los exhorta a recordar las verdades fundamentales de la fe para estar preparados para la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿cómo aplico el verso a mi vida? ¿Qué debo hacer por los hermanos? ¿Cómo aplico la retroalimentación entonces? El verso propone tres aspectos muy importantes. Primero, centrarse en la verdad. Es decir, que tengo que basarme solamente en la Biblia, en los escritos, en la palabra de Dios, en los testimonios. Es usar versículos y pasajes bíblicos relevantes para ilustrar los puntos a tratar. Tengo que evitar juicios subjetivos y en lugar de emitir opiniones personales, tengo que enfocarme en hechos y principios bíblicos. También tengo que ser honesto y directo. Es decir, tengo que comunicar la verdad de manera clara y respetuosa, sin suavizar los problemas. A veces cometemos el error solamente de predicar lo que a los hermanos les guste escuchar, porque pensamos que se incomodan, por ejemplo, con el tema del pecado. Y eso sí que es un grave error. Si tú te das cuenta, el diablo ahora tiene otra estrategia respecto al pecado. ¿Qué está diciendo el diablo a las iglesias? ¿Sabes qué les dice? Ya no hablemos del pecado, ya. Eso ya cansa. ¿Te das cuenta? Así trabaja el enemigo de Dios. Y segundo, hay que fomentar el crecimiento espiritual. Es decir, que tengo que fortalecer el crecimiento en la fe. La retroalimentación, mi querido hermano, debe ser una herramienta para ayudar a los hermanos a crecer en su fe, en su madurez espiritual. Tengo que centrarme en las fortalezas, que es reconocer y valorar los aspectos positivos de las almas, enseñando en qué áreas falta mejorar. Por ejemplo, si este hermano aún no conoce el tema del santuario, hay que enseñarle, hay que retroalimentarlo con el tema del santuario. También debemos enfatizar que hay esperanza.
Eso significa que tenemos que animar a la persona a seguir adelante y a confiar en la gracia de Dios para superar los desafíos. Y tercero, tengo que construir relaciones. Es decir, tengo que ser respetuoso. Hay que mostrar respeto y consideración por los hermanos. Incluso cuando se están dando críticas constructivas, tengo que escuchar activamente. Eso se llama fomentar la escucha activa, ser asertivos. ¿Se da cuenta? Escuchar activamente es dar la oportunidad a la persona de expresar sus pensamientos y sentimientos. También tengo que fomentar la confianza. O sea, tengo que generar un ambiente seguro, de confianza, donde la persona se sienta libre de compartir sus ideas y preocupaciones. Por eso que la hermana White dice, la mente, el alma, se edifica con lo que le sirve de alimento, y a nosotros nos toca determinar la clase de alimento que recibirá. Está al alcance de todos escoger los temas que han de ocupar los pensamientos y amoldar el carácter. Entonces mira la responsabilidad que tenemos, hermano. No es que tú vas a ir con cualquier tema a la iglesia a predicar, no. Tienes que diagnosticar qué es lo que le falta a los hermanos para poderlos ayudar. Ya te dije, si el hermano está fallando, por ejemplo, en el aspecto de la alimentación, tienes que predicar de la alimentación para que lo ayudes, ¿cierto? Todo es con amor, tal cual lo hizo nuestro Salvador. Entonces, mi hermano, en la retroalimentación se busca hacer una influencia positiva que despierte una mayor comprensión y acción en la persona, siempre con un enfoque de amor, de respeto y apoyo basado en la verdad bíblica. ¿Cuál sería, mi hermano, la respuesta aquí? ¿Qué deseaba lograr al escribir a los creyentes? Pedro deseaba renovar y fortalecer la mente y la fe de los creyentes, asegurándose de que se mantuvieran enfocados en la verdad y en la conducta correcta en Cristo. Pregunta número 6. ¿Qué conocimiento es esencial para cada alma? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Señor y Salvador, dice. ¿Te das cuenta? La educación que se brinda en la escuela de Jesús es inmensa, ¿no es cierto? No tiene límite. Cristo vive desde la eternidad y por la eternidad. ¿Qué dice Pedro al respecto? Pedro dice, tienes que conocer a Jesús como símbolo en el Antiguo Testamento, como Cordero. Y tienes que conocer a Jesús como persona hecho carne. Y después tienes que conocerlo en su ascensión al cielo. Eso dice Pedro. Por eso que te dice el verso, somos apóstoles del Señor y Salvador. Vamos a leer el verso nuevamente, pero en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Acuérdense de lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador que los apóstoles les enseñaron a ustedes. Si observas con atención el verso, tanto los profetas como los apóstoles fueron enviados por Jesús. Es por eso que dice profetas y mandamientos del Señor. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Qué dice Jeremías, capítulo 7, versículo 25? Porque desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, les he enviado día tras día y sin descanso a mis siervos los profetas. Eso dijo Jesús. Fue el Señor Jesucristo quien envió a los profetas, mi hermano, a llamar al arrepentimiento y a anunciar su primera venida. Y a los apóstoles, ¿qué mandamiento le dio?
fue la misión de predicar a Jesús como cumplimiento de lo que anunciaron los profetas. ¿Y cómo lo sabemos esto? Porque Marcos capítulo 16, versículo 15 también lo dice. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Quién es el evangelio? Es Jesús. ¿Qué deberían predicar? Las profecías y el cumplimiento en Jesús, su vida, su ministerio, su crucifixión, su ascensión al cielo, el juicio y su segunda venida. Ese es el conocimiento esencial para el pueblo de Dios. Y en eso consiste la educación de Jesús. Entonces, ¿quiénes anunciaban su primera venida? Eran los profetas. ¿Y quiénes dieron testimonio del cumplimiento profético? Los apóstoles. Qué bonito, ¿verdad, hermano? ¿Qué predicaban? La sana doctrina, la verdad y la profecía, predicada respecto al carácter y a la obra del Mesías, es decir, las enseñanzas y revelaciones de los santos profetas y de los apóstoles escogidos por Cristo. El Señor, que es el dueño de la verdad. Todo coincide con la persona y obra de Jesús. Entonces, fíjate, la medicina para la incredulidad y la apostasía consiste en recordar dichas enseñanzas y declaraciones. ¿Qué enseña entonces el verso? El verso es un recordatorio de la palabra de Dios. Y Pedro anima a los creyentes a recordar y mantenerse fieles a las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento y a las enseñanzas de los apóstoles. Todo esto enseña la continuidad del plan de salvación y la coherencia entre Antiguo y del Nuevo Testamento. También enseña la advertencia contra los engaños. Pedro advierte sobre los falsos maestros y las malas interpretaciones de las Escrituras respecto a Jesús. Entonces, recordar las enseñanzas de los profetas y de los apóstoles ayuda a los creyentes a discernir y mantenerse firmes en la verdad. ¿Qué debemos hacer en estos tiempos? Lo mismo. Primero, estudiar la Biblia, dedicar tiempo diario a la lectura bíblica, utilizar herramientas de estudio, meditar en el mensaje de salvación. Segundo, identificar las falsas enseñanzas, es decir, comparar toda enseñanza con la Biblia y no dejarse llevar por cualquier enseñanza sin antes ser examinadas a la luz de la Biblia. Y si no sabemos, tenemos que pedir ayuda a los hermanos, al pastor, a los maestros, a los misioneros. Tercero, fortalecer la fe. ¿Cómo se hace esto? Orando, ayunando, clamando por sabiduría, por entendimiento, por comprensión. Por ejemplo, José, Daniel, Moisés, Eliseo, Pablo, que fueron bendecidos por su fidelidad a Dios. Jamás te olvides, mi hermano, que lo escrito en el verso es un proceso continuo, porque eso es lo que está hablando Pedro aquí, de una continuidad de la educación. No se trata solo de leer la Biblia una vez, no, sino de permitir que la palabra de Dios transforme nuestra vida día a día, que es vivir con Jesús en santidad. Vamos a la respuesta, mi querido hermano. ¿Qué conocimiento es esencial para cada alma? Las profecías, preadvenimiento, su cumplimiento en Jesús, la misión de los apóstoles y la segunda venida de Cristo. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección. Está muy interesante la lección, ¿verdad, hermanos? Cuyo título dice, abundancia de verdad. ¿Cuál es el objetivo supremo que persigue la comprensión divina cuando se imparte a la mente humana? Vamos a estudiar 1 de Juan capítulo 5 versículo 20. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué hermoso ver. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo.
Es Jesús quien nos da el conocimiento, el entendimiento, la comprensión y la sabiduría. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios quiere que conozcamos al verdadero Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Pero vamos a desglosar este verso. Primero dice conocer. Este verso revela que debemos tener una relación íntima y personal con Cristo. No solamente se debe tener información intelectual sobre Él, sino de experimentar un conocimiento profundo y transformador. Es vivir experiencias con el Señor. Después el verso habla del verdadero Dios, que se refiere a la esencia misma de Dios, a su carácter, sus atributos, al plan de salvación para el pecador arrepentido. También menciona a Jesucristo. Jesús es la revelación de Dios y el camino por el cual podemos conocer al Padre. Entonces, mira, para vivir con Jesús en el cielo, es muy necesario conocer al verdadero Dios. Y esa es la vida con Jesús, ¿cierto? Y esa vida con Jesús se inicia aquí en la tierra como preparación de la vida en el cielo. Todo lo que hacemos aquí, en este planeta, es una preparación para la vida celestial. Carácter, el servicio santo, que son símbolos de lo que seremos en el cielo. Es por eso la importancia de vivir en santidad, a conocer a Dios a través de Jesús. Entonces, al conocer a Jesús, se establece una conexión profunda y real con la fuente de la vida eterna. Leamos el verso nuevamente. En la Biblia, Dios habla hoy. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. ¿Qué don de gracia ha traído Jesús? El don del conocimiento, entendimiento, comprensión y sabiduría. Por la palabra y la vida. Fue Jesús quien ha dado comprensión sobre la paternidad, la santidad, la piedad, la bondad y el amor, que antes no teníamos. ¿Qué más? La pureza, la mansedumbre, la paciencia, entre otros. Todas estas gracias son más significantes cuando conocemos al Señor Jesucristo. Es decir, en Cristo estamos en Dios. Y esto es hermoso, hermanos. Tres grandes cosas encontramos en el verso entonces. Primero, el evento más grandioso de la historia, que es el advenimiento de Jesús, nuestro Señor y Rey. Han habido miles de acontecimientos en el mundo, pero el mejor y más importante de todos, que no se iguala a los demás, es la primera venida de Jesús. Su venida es innegable, es influyente y es vital para los intereses de todo ser humano. Lucas capítulo 10, versículos 24 y 25 de la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Segundo, el Señor trajo entendimiento. Jesús nos dio la facultad de entenderlo. Cuando recibo a Jesús como mi Salvador y Rey, soy dotado de muchas facultades distintivas, imaginación, memoria, intelecto. Muchos poderosos millonarios e intelectuales no pueden conocer a Dios porque no lo aceptan como su Salvador, como su Señor y Rey. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste, dijo el Señor en Juan capítulo 17, versículo 25. Segundo, es una riqueza compartida por Cristo. Esa riqueza es el amor, ¿no es cierto? A Jesús, si no lo conozco, no puedo amarlo. Es Cristo quien genera este amor. Solo el amor, mi hermano, puede interpretar
el amor que Dios nos ha dado, porque Dios es amor. Por eso que 1 Juan capítulo 4, versículo 8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero el verso también presenta un tercer aspecto, que es el mayor privilegio en la vida humana. Y este es el Dios verdadero y la vida eterna, dice. ¿Quién es este? Es Jesucristo. Es el verdadero Dios. No hay otro Señor y Rey para el pueblo de Dios que no sea Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Dice Juan capítulo 17, versículo 3. Hermano querido, jamás dudemos de la divinidad de Jesús. Cristo es nuestro Dios, es nuestro Padre eterno. Jesús es nuestro Rey y Señor. Vivamos como el Señor ha ordenado hasta el día de su venida, que está ya muy cerquita, mi hermano. Así que pidamos fuerzas, pidamos valor, pidamos energía al Señor Jesucristo para poder estar junto a Él. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál es el objetivo supremo que persigue la comprensión divina cuando se imparte a la mente humana? Conocer a Dios Padre, su Hijo Jesús y la vida eterna. Mis hermanos, es hermoso saber que la abundancia de la verdad de Jesús ofrece una revelación completa y transformadora de Dios. Cuán hermoso es saber que Jesús invita a los creyentes a experimentar una vida plena y liberada en Él. ¿Cómo se manifiesta la abundancia de la verdad de Jesús? Se manifiesta en varios aspectos. Primero, en la plenitud de la revelación. Jesús, mi amigo, es la revelación completa de Dios al ser humano. En Cristo se encuentran todas las verdades divinas, ya que Él es el verbo hecho carne, ¿no es cierto? Es la manifestación completa de Dios en la tierra. En la verdad de Jesús hay veracidad y fidelidad. La verdad de Jesús es absoluta, es fiel, es el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad, hermanos? Es decir, su enseñanza y su ser son la fuente absoluta de verdad y guía. Querido hermano, Jesús es quien hace una transformación personal en nuestra vida. La verdad de Jesús no solo informa, sino que transforma. Y eso es lo hermoso. Mira, al conocer y seguir a Cristo, nuestras vidas son cambiadas profundamente. ¿Y a dónde nos conduce? Nos lleva a vivir en armonía con los principios de su reino. Jesús es nuestro Rey. En su reino hay abundancia y generosidad. Esa abundancia de la verdad de Cristo se refleja en la generosidad de su gracia y amor. El Señor ofrece vida en abundancia, que incluye una relación íntima con Dios y una vida plena y significativa. ¿Que acaso no es hermoso todo esto? Jesús, mi hermano, es liberación y sabiduría. Conocer la verdad de Jesús nos libera del monstruo del pecado y del error, y nos regala una sabiduría que guía la vida diaria hacia el bien y justicia. Hermano mío, cada tema de estudio es una alabanza escrita por la pluma de nuestras manos, y con la sabiduría recibida del cielo, alabemos al Señor con todo nuestro ser. Que nuestras voces sean un cántico de amor y gratitud. Cantemos al Señor, mis hermanos, con el alma. Que nuestros himnos de adoración asciendan como un incienso dulce al cielo. Que cada nota y cada palabra sean un reflejo de nuestra devoción y un testimonio de su grandeza. Que los cielos se regocijen al escuchar el eco de nuestra alabanza, y que nuestros corazones estén en perfecta armonía con la melodía celestial. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Mira al cielo, mi hermano, y dedica tus alabanzas a nuestro Rey y Señor, que es Jesucristo.
Que Jehová te bendiga y te guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Amado Dios del universo, te alabamos y te agradecemos por la abundancia de tu verdad. Eres la revelación perfecta de Dios y en ti encontramos la plenitud de la vida y la guía que necesitamos. Señor nuestro, ayúdanos a conocer tu verdad de manera más profunda para que nuestras vidas sean transformadas por tu gracia y amor. Permite que tu verdad ilumine nuestro camino, nos libere de las ataduras del pecado y nos lleve a vivir en la abundancia y la paz que tú ofreces. Te pedimos, Padre Santo, que tu palabra sea siempre una luz en nuestro sendero y que vivamos en conformidad con tus enseñanzas. Todo te lo rogamos, todo te lo pedimos, en el nombre precioso de Jesús. Amén.